Bueno, pues damos comienzo a esto. Otra charla más, yo ya no sé cuántas llevamos, que os hemos ido preparando. Llevamos muchas y, como os digo muchas veces, otra que es diferente al resto de charlas que hemos organizado. En este caso nos viene una organización que su nombre en castellano sería una Asociación Europea de Cartografía Aérea, ¿verdad? Más o menos. De empresas de cartografía aérea, efectivamente. Y que lo que agloba es un conjunto de empresas, no solo en España, sino en toda Europa, del sector de la cartografía aérea. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos pueden contar con relación a esto. Ya sabéis que esta parte de realizar o capturar datos desde aéreo, lo que sería fotogrametría, para nosotros es sumamente importante y es una parte muy, muy importante del sector de geoespacial. Entonces, hoy nos acompañan Marcos, que Marcos es ingeniero en geodesia por la UPV, o sea que sabe perfectamente lo que estáis estudiando vosotros. Era el antiguo máster que tenemos de geomática, pues bueno, ingeniero en geodesia que teníamos anteriormente, o sea, es con el antiguo formato antes de Bolonia. Y Marcos ya lleva 18 años trabajando en este sector, con amplia experiencia en proyectos geoespaciales, en América, etcétera. Y desde 2020, puede ser, estás en la EASI, ¿verdad? Con lo cual os contará todo lo concerniente con esas empresas de este sector de la cartografía aérea. Y Ada es la responsable de comunicación, si no me equivoco. Y bueno, es la parte de comunicación que de hecho es quien se puso en contacto con nosotros por la parte de AESI y bueno, también va a participar en este acto contando cosas que yo creo que os pueden resultar de muchísimo, muchísimo interés. Así que nada, yo me callo, está la presentación y vamos a dejarles hablar a ellos y todas las preguntas que tengáis, evidentemente, pues se las lanzáis luego, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Hola a todos y muchísimas gracias a la ETSI de Topografía y Cartografía por invitarnos hoy aquí y a la UPM. Y gracias a todos los estudiantes que habéis venido, nos estáis viendo en casa en streaming. Como nos ha presentado José Juan, aquí Marcos es ingeniero en geodesia y él ha desarrollado su carrera en la cartografía aérea. Nosotros representamos a la Asociación Europea de Industrias de la Cartografía Aérea y estamos hoy aquí porque queremos contaros exactamente qué consiste este sector, ya que es un poco nicho y quizás no lo conozcáis, y sobre todo contaros qué opciones profesionales y qué tipos de carreras se pueden desarrollar ahí, porque son todas muy interesantes, no se conocen en profundidad y pueden llevaros a tener una trayectoria o una carrera internacional, si eso es lo que os gustaría en algún momento, ya que es un sector con mucha movilidad geográfica y con una alta demanda de personal especializado, en el que se valora mucho el personal cualificado, sobre todo en fotogrametría. Entonces, bueno, para no aburriros demasiado, aunque luego tenemos esta presentación, que luego os la vamos a contar, esta primera parte lo que vamos a centrarnos es en la trayectoria de Marcos, ya que fue un estudiante como vosotros y luego se enfocó en el mundo de la cartografía aérea y digamos que os va a compartir su experiencia para que veáis qué tipo de carrera y qué tipo de opciones os puede ofrecer. Así que le voy a interrogar, le voy a hacer una pequeña entrevista y la primera pregunta, Marcos, es que ¿por qué decidiste estudiar ingeniería, primero la técnica en topografía? Pues nada, bueno, muchas gracias. Antes de responder, voy a agradeceros por estar aquí hoy y por asistir a esta charla y espero que realmente os sea interesante, que no sea demasiado peñazo, ¿vale? Nuestra intención es que la disfrutéis y que al menos aprendáis algo y sobre todo pues que tengáis luego inquietud por este sector, ¿vale? Dentro del sector amplio de la geomática. Respondiendo a tu pregunta, lo he estado pensando y tampoco lo tengo muy claro por qué decidí estudiar geomática, pero bueno, en aquel momento topografía, pero bueno, siempre me gustaron mucho los mapas, ¿no? Y tuve una anécdota que no sé si fue el causante o el desencadenante, pero sí que creo o la recuerdo como tal, ¿no? Que es que en un momento dado, en un ejercicio en la montaña, estábamos en un juego, ¿no? Era un juego que tendría 16 años o algo así, y nos dieron unos mapas, unos puntos que teníamos que ubicar, era un juego de pistas, etcétera, etcétera. En 15 minutos me había perdido, ¿de acuerdo? O sea, no sabía dónde estaba, me fui completamente hacia el otro lado
Y no solo eso, sino que arrastré a 10 o 12 personas conmigo. Entonces estuvimos como perdidos una hora y media por la montaña, y era tan sencillo como haber interpretado las curvas de nivel correctamente, porque en lugar de ir hacia arriba teníamos que ir hacia abajo, o sea, tampoco era nada del otro mundo. Pero sí que eso, de alguna forma, pues creó ese primer vínculo con los mapas y entender la necesidad de tener que entenderlos y saber usarlos, saber manejarte con ellos, porque realmente es una herramienta que antiguamente, bueno, si puedo usar la palabra antiguamente, no lo sé, hace 20 años no eran tan comunes, pero sin embargo ahora la tenemos todos en la palma de la mano. O sea, es una herramienta que se ha vuelto un commodity. Ahora todo el mundo tiene mapas y tiene GPS en su bolsillo, ¿no? Y por eso es importante saber cómo utilizarlos. Y luego tú decidiste estudiar fuera y te fuiste a la Universidad de Cranfield en el Reino Unido. Hiciste un máster de, la traducción sería Gestión de Sistemas Geográficos, ¿no? Gestión de Información Geográfica, sí. Y cuéntanos un poco por qué decidiste estudiar fuera, qué te aportó y cómo crees que luego eso influyó en tu carrera posterior. Pues realmente yo nunca lo habría pensado, ¿no? Lo de estudiar fuera, y fue a raíz de una asignatura optativa que teníamos en aquel momento de inglés, en quinto, eso ya era en quinto, en geodesia, y hubo pues una profesora que nos insistió mucho, ¿no? Era una persona que nos influyó mucho en ese momento, nos empujó primero a aprender inglés correctamente, a tener esa herramienta más entre las herramientas para nuestra vida profesional. Y aparte nos empujó, ¿no? Y surgió la posibilidad de tener una beca en Cranfield, y creo que fue un punto de inflexión, sin duda. O sea, el poder estudiar en el extranjero y hacer el máster en Inglaterra, pues te abre un abanico de oportunidades y te hace ver las cosas de una forma totalmente distinta. Entonces, yo creo que es algo muy, muy importante y que debéis de valorar todos los que tengáis esa curiosidad y ese interés por salir al extranjero. Creo que es súper importante. Sé que los másters que ofrecéis aquí son muy buenos también, pero si tenéis la posibilidad al menos de pasar unos meses, hacer un Erasmus, creo que es muy importante, porque sobre todo, como veréis luego, la mayoría de empresas que se dedican al mundo de la geomática o la cartografía aérea en este caso, son empresas internacionales, y tenemos lógicamente en España empresas muy, muy buenas, pero esas empresas también hacen cosas fuera. Entonces, el tener esa experiencia como estudiante que te permita luego ver las cosas de otra forma y te permita entrar fácilmente en esas empresas, pues es muy importante. Y ya la última pregunta, antes de pasar a la presentación, cuéntanos un poco cómo empiezas tú en el mundo de la cartografía aérea, que en tu caso particular yo creo que te ayudó a dos cosas. Primero, a que gran parte de tu carrera profesional se desarrollara en el extranjero, ¿no? Porque estuviste trabajando en Ecuador, en Dubái y en los Países Bajos. Y luego también a que adquirieras una responsabilidad a una edad que todavía eras bastante joven, ¿no? Que comparado con la trayectoria en estas... Bueno, joven, o ya has pocos años trabajando, depende. Sí. Cuéntanos un poco por qué te empiezas en la cartografía aérea y cómo se desarrolla a partir de entonces tu carrera. Pues en aquel momento una de las tendencias principales era el GIS, ¿de acuerdo? Estamos hablando de cuando pues, empezaba a llevar mucho el tema del GIS, se hablaba mucho de hacer mapas y análisis espaciales a través del GIS, pero era una cosa muy incipiente, estábamos empezando con ello. Entonces, mucha gente decidía ir por ese lado. Decían, oye, pues el GIS es el futuro, está muy bien y tal. Pero a mí me llamaba más la atención, y ahora es un poco lo que tenéis aquí, esa separación, ¿no?, entre la generación de productos o la adquisición de datos, ¿no? Y a mí pues, me llamaba más la atención la parte de esa adquisición de los datos. Y me llamaba mucho la atención el pensar dónde ponen la cámara, cómo la calibran, quién se encarga de tomar esas fotos, qué hacen con ellas después. Porque era algo que en la escuela tampoco teníamos contacto con ello. O sea, realmente, teóricamente lo aprendíamos de un libro, de una presentación, etcétera, pero no veíamos un avión con una cámara. Entonces, bueno, pues decidí investigar un poco al respecto y encontré una empresa que trabajaba en temas de cartografía aérea en aquella época en España, y empecé a trabajar con ellos. Y de ahí sí que, pues mi primer proyecto fue en Costa Rica. De Costa Rica pasé a Guatemala, a El Salvador, a Ecuador,
y fui dando vueltas por ahí porque al final las necesidades de cartografía aérea o de fotografía aérea pues están en todo el mundo y no son siempre en el mismo sitio, ¿no? Lógicamente. Entonces pues hubo que ir adaptándose a las necesidades y siguiendo esos proyectos, ¿no? De ahí ya pues pasé a Emiratos, ahí fue un cambio un poco de tecnología y luego pues decidí volver a Europa a través de una empresa basada en Bélgica. Gracias, pues si ahora quieres contar un poco más sobre la asociación. Vale, pues espero no haberos aburrido con mi vida. Y bueno, pues como hemos comentado, o sea, EASI, la Asociación Europea de Empresas de Cartografía Aérea, es una organización que nace hace aproximadamente 5 años, ¿de acuerdo? Como su nombre indica, es una asociación de empresas, ¿de acuerdo? Entonces, aunque tenemos mucho contacto, como veremos después, con entidades públicas o con otros organismos que no son netamente privados, pero la asociación nace como fruto de la necesidad de las empresas de organizarse mejor, de trabajar entre ellos y buscar sinergias para trabajar en distintas áreas, ¿de acuerdo? Entonces, nace hace 5 años, como he dicho, con 7 empresas en un principio, se ponen de acuerdo y dicen, oye, pues sí, esto hay que institucionalizarlo para poder tener una capacidad de hablar con las instituciones europeas, etcétera, etcétera. Entonces, pues poco a poco se les han ido sumando muchas empresas hasta que hemos llegado al momento actual, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que actualmente existen, no sé si lo veis bien desde ahí, me pongo aquí mejor. Actualmente son 50 empresas las que están vinculadas a EASI, a la asociación, ¿de acuerdo? Y hay empresas en 20 países distintos. Inicialmente se llama Asociación Europea, pero no solamente son empresas europeas, ¿de acuerdo? Como veréis después, también hay empresas de fuera de Europa, ¿de acuerdo? Tenemos empresas en Australia, en Estados Unidos y en Canadá también, ¿de acuerdo? Es un mercado, por llamarlo de alguna forma, con el que no estamos tan en contacto, ¿de acuerdo? La realidad del mercado europeo es muy peculiar, muy particular, entonces pues principalmente son las empresas europeas las que se asocian con nosotros. Pero, como digo, hay empresas de fuera de Europa que tienen intereses comerciales en Europa o que buscan determinados tipos de proyectos aquí, buscan sinergias con empresas europeas y por tanto pues deciden también ser miembros de la asociación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos que tenemos como asociación? Pues en un primer lugar, darle visibilidad a nuestra industria, ¿de acuerdo? Porque como ya sois estudiantes de geomática, lleváis un tiempo aquí y seguro que ya habéis percibido que el grado de conocimiento que tiene la mayoría de gente sobre nuestra industria es bajo, ¿de acuerdo? Y cuesta mucho comunicarlo. Pero si ahora os hablo del mundo de la cartografía aérea, es decir, solo las empresas que tienen un avión y toman datos, pues estamos hablando de un mercado infinitamente pequeño, estamos hablando de un nicho, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros, como empresas que generamos unos productos que son fundamentales, pues es muy importante darlos a conocer, ¿de acuerdo? Y esa es una de las áreas principales en las que estamos trabajando, en aumentar la visibilidad de nuestro sector, contando pues, lo que hacen las empresas que están dentro de ASI, ¿de acuerdo? Porque sin imágenes aéreas, pues los mapas, muchos de ellos no se podrían generar, ¿de acuerdo? Más o menos hay algunas estimaciones de que el 80% de las imágenes de alta resolución que se capturan en Europa se capturan mediante técnicas de aerial survey, desde un avión, ¿de acuerdo? Todo el mundo enseguida piensa, ¿un satélite, un dron? Pues no, o sea, los drones son una herramienta perfectamente válida, pero actualmente pues, la cantidad de información que pueden capturar no es muy grande. O sea, pueden darnos un nivel de detalle asombroso, pueden ayudarnos en nuestros trabajos de pequeñas áreas, pero claro, cuando estamos hablando de capturar imágenes de toda Europa con alta resolución, pues tenemos que ir a un avión, ¿de acuerdo? Y hay satélites que pueden darnos información, pero nunca va a ser tan precisa como la que podemos capturar desde un avión. Segundo punto importante para nosotros, pues es el crear una plataforma donde todas las empresas encuentren un punto en común, ¿de acuerdo? Porque una de las cosas que se dieron cuenta cuando fundaron la asociación es el hecho de que, pese a que había muchas empresas de este tipo en Europa, apenas se conocían, ¿de acuerdo? De hecho, cuando hubo la primera reunión con todos los directivos de las empresas y demás,
pues empezaron a ponerse cara. Pese a que eran empresas que tenían 20, 25 años, pues igual nunca se habían visto, no se conocían entre ellos. Entonces, pues fue muy importante el crear esta asociación para empezar a crear esos vínculos y esas sinergias entre distintas empresas. El tercer punto es el tema de los estándares y especificaciones técnicas, ¿de acuerdo? Pese a que somos una rama técnica donde se trabaja con los estándares y donde al final las matemáticas son matemáticas y todo tiene que ser de una cierta forma, aunque no lo creáis, hay muchísimas diferencias entre cómo se hacen las cosas en unos países y en otros, ¿de acuerdo? La Unión Europea tiene muchas cosas buenas, pero al final somos 27 países con 27 ideas distintas y cada uno escribe las cosas o percibe las cosas de una forma distinta. Entonces, es un problema en ocasiones porque no podemos, no tenemos ese estándar a nivel europeo, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, por ejemplo, el Instituto Geológico se encarga de escribir unos estándares que son iguales para todos los estados y todo el mundo los sigue, todo el mundo los conoce. Aquí se hace complicado, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros es importante el contribuir a esa homogeneización, a que pues, se hagan las cosas de una forma muy similar en todas partes y así haya un entendimiento mayor y se optimicen los recursos, ¿de acuerdo? Y por último, pues trabajar como contraparte. Esto lo que quiere decir es sobre todo el tener una voz única de todas las empresas frente a instituciones públicas, y en este caso a la Unión Europea, ¿de acuerdo? Nuestro referente es la Unión Europea y tratamos pues, de comunicarnos con aquellas personas que tienen algo de responsabilidad o algo que decir en el ámbito de la Unión Europea y en legislaciones que pudieran en un momento dado afectar a nuestro tipo de trabajo que hacemos, ¿de acuerdo? Por cierto, si tenéis cualquier pregunta, animaros a levantar la mano, que no hay ningún problema en interrumpirme y yo contesto, ¿de acuerdo? Para que luego no se os olvide. ¿Quiénes son los miembros de ASI? Pues, como os decía, somos actualmente 49, está mal, somos 50 empresas porque se unió hace poco otra. Toda esta información la tenéis en nuestra página web, ¿de acuerdo? Entonces, como veréis, hay empresas de todo tipo, de 21 países distintos, y tenemos pues desde grandes compañías que conoceréis, como por ejemplo Hexagon, que creo que tiene aquí una cátedra incluso, o Bechtel o Rigel, que son las empresas que fabrican esos sensores principalmente. Luego también tenemos empresas que fabrican aviones, que están muy orientados a este tipo de trabajo, o sobre todo, y las que más nos interesan a nosotros, que son las empresas proveedoras de servicios. Son las empresas que compran ese avión, compran ese sensor, lo instalan y hacen las tomas de datos, ¿de acuerdo? Españolas hay dos empresas representadas en EASI, una de ellas es Espasa, tenemos aquí a un representante de Espasa, y la otra es Eligraphics, que está en Alicante, ¿de acuerdo? Espasa está en Madrid, en el aeropuerto de Cuatro Vientos. Otras muchas muy similares, pues tenemos pues desde Air Columbus, que por ejemplo es una empresa ucraniana que se unió a nosotros hace no mucho tiempo. Tenemos franceses, eslovacos, eslovenos, de todos los países, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser interesante para vosotros acceder a la página web, tenéis todas las empresas ahí concentradas con su web, ¿de acuerdo? Y podéis entrar y ver qué hace cada una de ellas, ¿de acuerdo? Veréis que todas tienen en común el tema de la cartografía aérea y de la toma de datos desde aviones, pero hacen muchas otras cosas, ¿de acuerdo? No quiere decir que se centren solo en eso. Tenemos empresas que hacen mobile mapping, tenemos empresas que hacen GIS, empresas que hacen temas con drones, o sea que tenéis una variedad muy amplia de empresas que están dentro de nuestro sector y me atrevería a decir que están las más importantes. Quizá echáis de menos pues, empresas que están más orientadas a temas de imágenes con satélite, o un Airbus, o un Esri, por ejemplo, que desarrolla software. Pero, sin embargo, aún así hay una gran representación de empresas. En total suman varios miles de empleados entre todas ellas y operan más de 80 aviones todas juntas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una flota de aviones muy, muy grande y muy representativa que opera principalmente en Europa. Algunas de ellas, como he dicho antes, pues aunque tengan su sede en Europa, están trabajando en cualquier otra parte del mundo, ¿de acuerdo? Desde el sudeste asiático hasta África o América. ¿Y cuál es ese ecosistema en el que nos movemos nosotros? Que, pues bueno, más o menos ha quedado clara la idea, pero me parecía interesante también mostraros algunos de esos organismos con los que nosotros nos relacionamos, porque
Yo, por ejemplo, personalmente, cuando empecé con esto de la asociación, a muchas de las empresas anteriores yo tampoco las conocía, pero lo que no conocía eran muchos de los organismos que influyen dentro de nuestro área de experiencia, ¿de acuerdo? Entonces creamos esta diapositiva un poco para tratar de ver todos aquellos organismos con los que tenemos relación, que igualmente pues, os puede interesar seguirlos o pueden ser fuente de un futuro empleo para vosotros también, porque son organismos que también requieren personal cualificado en temas de la geomática, ¿de acuerdo? Entonces, en un lado pues tenemos los miembros y observers de ASI, nosotros los dividimos en dos clases, pero ahora mismo no vale la pena entrar en detalles de eso. Pero luego, por un lado, tenemos empresas del sector de la comunicación. Hay muchas empresas especializadas en comunicar los temas de la cartografía, geodesia, geoespacial, geomática, como lo queramos llamar, ¿vale? Muy importantes, Jimmy International, Geospatial World, y hay otras, LiDAR Magazine, LiDAR News, ¿de acuerdo? Hay muchas. Es importante también que las conozcáis porque son fuente de información muy interesante. Nosotros, por ejemplo, como asociación, publicamos muchos artículos en esas revistas. No son artículos científicos, ¿de acuerdo? Siempre buscamos hacer use case, casos de uso en los que la tecnología y el tipo de trabajo que hacemos nosotros es aplicado a otros sectores, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber artículos ahí muy interesantes para que podáis entender un poquito mejor lo que estamos haciendo nosotros y el tipo de proyecto que llevamos a cabo, ¿de acuerdo? Después hay otras asociaciones, por ejemplo MAPS es el equivalente a ISI, pero en Estados Unidos, ERSC es una asociación muy interesante, en su página web es muy parecida a la nuestra y tienen también más de 150 empresas del sector relacionado con el satélite, ¿de acuerdo? Ellos están enfocados al tema de satélite, así que os invito también a que veáis la página web de ERSC, porque también puede ser una fuente de información muy interesante en cuanto a la cantidad de empresas que hay en el sector en Europa, ¿de acuerdo? Y el World Geospatial Industry Council es un organismo más a nivel internacional, ¿de acuerdo? El WGIC, el logo azul ese que hay ahí. Ahí están las empresas más grandes, ¿de acuerdo? Es una asociación, digamos, con empresas más top, si se puede decir, aunque las nuestras también lo son. Pero ahí pues estamos hablando pues que está Bentley o está Autodesk o está empresas muy grandes que también pues bueno, hay información interesante acerca de ellos. Y así pues muchas otras asociaciones. Veis que al final como industria nos tenemos que relacionar con un número muy amplio de distintos organismos, de distintos tipos de negocios, de distintos tipos de industria, porque cada vez nuestra industria es más transversal. O sea, aunque somos nicho, porque lo somos, y somos una pequeña porción de la ingeniería, pero al final estamos presentes en muchísimas áreas. La industria geomática es muy importante y es la base de la gran mayoría de proyectos, porque al final todo está geolocalizado, todo se basa en una información de partida del terreno. Entonces, por eso es muy importante para nosotros el tratar de mandar ese mensaje y tratar de conectar con la mayor cantidad de asociaciones y organismos públicos posibles. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo lleváis como empresa? O sea, como asociación de empresas. 5 años. Sí, poco tiempo, poquito. Bueno, a ver, supongo que es fruto de la necesidad, al final. Sí, había un hueco ahí, había realmente una necesidad de organizarse como asociación todas estas empresas y el crecimiento efectivamente ha sido muy rápido. O sea, en los 2 primeros años, sí, pese a que tuvimos el COVID por medio, que eso también hizo un impacto, prácticamente no nos dejó hacer nada ese año, en los 2 primeros años alcanzamos más de 30 empresas. O sea, que ha sido bastante rápido. Hay algunas que han sido miembros y han dejado de serlo porque han decidido salir, bueno, cada uno tiene sus ideas. Entonces, por mencionar algún ejemplo más, pues bueno, tenemos la Eurocities o Open and Agile Smart Cities, son organizaciones también muy nuevas, de nueva creación, que trabajan sobre todo en temas de Smart Cities, ¿de acuerdo? Los Smart Cities están en boca de todo el mundo habla de ellos, pero cuando le preguntéis a alguien que no es de nuestro sector sobre las Smart Cities, se va a olvidar siempre de mencionar la parte geoespacial y el geoposicionamiento. Siempre. Entonces,
nosotros, por ejemplo, somos creadores de modelos digitales de alta resolución que son la base para construir esas Smart Cities, ¿no? Entonces, por eso para nosotros son dos asociaciones también importantes con las que comunicarnos, con las que explicarles, oye, es que si partís de esta base, todo lo que hagáis después va a ser mucho más preciso, va a ser mucho más, va a tener mucho más sentido, va a haber más coherencia, porque al final todos los datos van a tener un dato único espacial, ¿no? Entonces, esos son el tipo de asociaciones con las que tratamos de hablar y establecer relaciones. Y como ya he hablado bastante, pues ahora le voy a dejar a Ada que hable un poco. Gracias. Pues nada, ahora ya sí que nos centramos en qué os ofrece EASI a vosotros, a los estudiantes y a los que acabáis de terminar. Tenemos muchas vacantes en el sector, muchísimas. Os animo a que nos sigáis en redes sociales, ahora luego en la última diapositiva lo tenéis. También en nuestra página web publicamos ofertas de trabajo. Todo esto son vacantes profesionales. Aparte, desde hace un tiempo ISI está intentando, pues eso, llegar a vosotros, a los estudiantes, y hemos contactado con más de 20 universidades en Europa que imparten titulaciones de este tipo para intentar ofreceros prácticas. Así que si a alguno le interesa hacer prácticas en alguna de las empresas de nuestra web, podéis contactarnos y a partir de ahí empezamos a moverlo. Hacemos muchas campañas en las redes sociales que simplemente os pueden ayudar un poco a entender más qué se hace con la cartografía aérea, porque realmente se utiliza para muchos proyectos interesantes relacionados con el cambio climático, con los gemelos digitales, con la prevención de catástrofes y la gestión de riesgos después de inundaciones, incendios, etcétera. Son innumerables todos los usos y quizás si nos seguís en redes sociales pues entendéis un poco mejor esa parte, y también de vez en cuando publicamos como testimonios de gente que trabaja en el sector, ¿no? Porque al final el sector tiene profesiones muy específicas, como puede ser el operador aéreo, y entonces está bien como ver cómo es un día en la vida de una persona que tiene ese trabajo, ¿no? Y bueno, escribimos artículos para medios internacionales, normalmente Yo International y Geospatial World, igual que todo esto para aumentar la visibilidad del sector, y algunos están centrados específicamente en los estudios y en las opciones de carrera. Y hacemos webinars, y vamos a hacer, el siguiente que vamos a hacer este año va a estar dirigido a estudiantes. Entonces nuestra idea es invitar a estudiantes, invitar a personas que trabajan en nuestras empresas y que haya una conversación fluida de pregunta-respuesta para que les podáis preguntar lo que queráis y ellos os cuenten mejor qué es lo que hacen, porque además los roles son muy diversos. No penséis que todo está relacionado con la fotogrametría, hay muchos roles también, por supuesto, comerciales, de gestión de proyectos, o sea, que os pueda dar una idea de qué tipo de trabajo se pueden tener. Ahí está nuestro email para que nos contactéis con cualquier duda. Perdón. Y luego, sí, acabamos de lanzar un premio. Este es un premio para tesis, así que es para estudiantes de posgrado. Lo hemos llamado Spatial Business Bridge porque lo que queremos es resaltar aquellas contribuciones que sean unas tesis que hablen de la cartografía aérea, pero también en relación con los negocios, ¿no? Aplicada. Sí, aplicada a cómo abrir líneas de negocio o cómo mejorar líneas de negocio. Entonces, el premio se otorgará anualmente, este año es el primer año, la dotación son 2.000 euros y luego aparte se os invitaría a venir a la cumbre que tenemos todos los años y se publicaría la tesis en una revista especializada. El 31 de agosto es la fecha límite para recibir las tesis y luego, bueno, nos podéis enviar, si tenéis alguna pregunta o estáis interesados en esto, tanto en nuestra web podéis encontrar la información como nos podéis enviar un email a info@easi.eu. Y bueno, esto es lo que os decía. ISI tiene una web o una plataforma que reúne las ofertas de trabajo de las empresas de la asociación, que también se comparten en las redes sociales. Ahí podéis acceder a la web. Ahora mismo hay una empresa, o sea, hay una oferta de una empresa alemana
Pero yo también os invito a que sobre todo miréis y nos sigáis nuestras redes sociales, porque también reposteamos muchas ofertas que no necesariamente están en esta web. Y también podéis enviarnos directamente a nosotros vuestras candidaturas, digamos, o currículum, o escribirnos un email para decir, oye, es que a mí me interesaría hacer prácticas en Eslovenia, porque es que a lo mejor tenemos, o sea, seguramente tenemos empresas allí que están interesadas en recibir personal de prácticas. Y ya está, esto era todo. Aquí nos podéis seguir en LinkedIn y en Instagram. Nosotros colaboramos mucho con los estudiantes, estamos empezando a colaborar con las universidades. Hace 3 años que patrocinamos la reunión de la Asociación Internacional de Estudiantes de Geomática. Se llama Geodesia todavía, pero... Bueno, IGSM. Sí, pero la G es de Geodesia, ¿no? Bueno. Y que cada año se celebra en una ciudad. El año pasado fue en Valencia, la UPV, y fuimos Marcos y yo y hicimos una presentación parecida. Este año es en Bulgaria. Y la verdad es que yo que vi el evento el año pasado me parece muy interesante para vosotros como estudiantes. Te puedes inscribir y tal, porque es un encuentro de personas que están estudiando lo mismo que vosotros en toda Europa y también vienen de otras partes del mundo. Entonces hay muchas conversaciones interesantes, hay talleres también, pero hay mucho debate también sobre a dónde van los estudios, qué se puede hacer, etcétera. Y parece que se lo pasan bastante bien. Hay un montón de actividades también lúdicas cuando terminan las actividades formativas. Y Sí. ya está, esto era todo. Sí, respecto al IGSM, yo creo que es una muy buena idea. Sí, no sé si lo conocíais, pero creo que es una buena actividad. Yo creo que la UPM lo ha organizado en alguna ocasión también. Yo creo que el último año fue el año 98. Ostras, pues igual ya va siendo momento con los estudiantes que tenéis de presentar vuestra candidatura. Creo que delegación, no sé si hay alguien de delegación por aquí, sí que había, no sé, que no está por aquí, Cristina, con Beatriz sí que ha hablado que lo ibais a intentar algún año, o el año pasado lo hablamos con Elena Cross, de intentar organizar el IGSM algún año aquí. Ah, sí, se está intentando. Pero que son de todas maneras muchas universidades que se postulan, Sí. ya estará decidida la del año que viene. Eso seguro. O sea, entonces es complicado. Y más siendo el año pasado que fue en Valencia, yo no sé si llegó ahí alguien. ¿De aquí de la escuela o no? No sé si, pero vamos, sí que tienen conocimiento, vamos, de que sí. Sí. Y yo te digo lo del 98 porque era yo estudiante, entonces sé que Entonces se te lo explico acuerdas, a ti, porque me acuerdo perfectamente. Entonces... Sí, yo creo que es una oportunidad muy interesante como estudiantes, como ha dicho Ada, porque ahí tenéis la posibilidad de hablar con gente de toda Europa, de todas las universidades, y podéis encontrar, pues igual, pues decir, oye, pues me interesaría hacer un Erasmus en lugar. Yo estaba pensando hacerla en Austria, pero parece que en Holanda pues es más interesante lo que hacen, etcétera. Entonces creo que es un intercambio súper interesante, aparte de, como ha dicho Ada, que se lo pasan fenomenal, porque vimos las consecuencias a la mañana siguiente, pero realmente son 5 días de actividades. Nosotros les estamos apoyando desde hace 3 años y es un congreso que tiene más de 25 seguro, porque el 90 fue aquí, pero más de 30 años que lo están organizando. Y es muy, muy interesante. Entonces yo os animo a que lo investiguéis y si tenéis la posibilidad de ir. Para la candidatura creo que el primer paso es tener presencia en uno de ellos y ya pues te puedes postular, ¿no? para la organización. Otra cosa interesante, como ha dicho Ada, yo por nuestra parte no dudéis en si encontráis una empresa específica dentro de nuestra web que os puede interesar. Queréis contactarles porque dices, oye, me gustaría realmente hacer prácticas, como ha dicho Ada, en Eslovenia o en Austria o en Suecia, donde sea. Decírnoslo, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Uno de los principales retos que encuentran las empresas ahora es encontrar gente que esté interesada en unirse a nuestro sector, ¿de acuerdo? Ya, las universidades tienen problemas para atraer mucha gente, aquí por suerte no parece ser el problema, pero luego las empresas dentro de nuestro área también tienen necesidad de buscar gente joven que quiera entrar en este sector, que quiera aprender este tipo de trabajos dentro del área de la geomática. No penséis que lo único que se hace es subirse a un avión y estar ahí tomando fotos, ¿de acuerdo? Esa es un trabajo muy chulo y muy interesante, ¿de acuerdo? Porque al final requiere unos conceptos y unos conocimientos técnicos y manejas unos equipos que son pues, técnicamente muy, muy sofisticados,
Es un trabajo que te permite viajar un montón, que te permite conocer un montón de países, pero a la vez pues también es muy duro, ¿no? Eso de estar subiendo un avión constantemente y durmiendo en distintos sitios, pero para alguien joven pues oye, está fenomenal. Pero luego hay muchas más cosas que se hacen, ¿de acuerdo? Luego hay que procesar esos datos, hay que hacer un montón de productos derivados a partir de ahí, que bueno, pues hay muchas oportunidades, ¿de acuerdo? Y hay muchas empresas con ganas de contratar a talento joven y que tenga ganas de ir a por todas y que tenga ciertas ambiciones pues, oye, de entrar en este mundo y de hacerse una carrera en esto. Entonces yo os animo a que si tenéis alguna duda o queréis contactar con alguna de las empresas, pues nos contactáis directamente y estaremos encantados de ayudaros. Un par de comentarios. Nos han contado, bueno, primero muchísimas gracias por todo lo que nos habéis contado, súper interesante. Me he apuntado aquí algunas cosas, algunas cuestiones y algunos comentarios para vosotros. Por ejemplo, lo de Erasmus, tened en cuenta, si queréis iros en Erasmus, en el máster no os podéis ir, porque solo es un máster de 1 año, entonces no hay tiempo para poder seguir de Erasmus. Tiene que ser en el grado, para que lo penséis. Os podéis ir en tercero, os podéis ir en cuarto, pero es en el grado, no lo pospongáis para decir en el máster mire de Erasmus, que no podéis porque para que os podáis ir de Erasmus tiene que haber, lo tenéis que convocar con 1 año de antelación y si tiene 60 créditos nada más nuestro máster, pues no hay posibilidad, con lo cual simplemente que lo tengáis en cuenta. Como ellos representan a muchísimas organizaciones, y quiero poner un ejemplo, el responsable actual del IGN, de la parte de LIDAR PENOA, estuvo de becario en Fugro, en Malta. Jesús, que el otro día coincidimos, y estuvo allí en Fugro. Fugro, si no recuerdo mal, es holandesa, pero tienen sede también en Malta y estuvo allí trabajando con los aviones. Entonces, y luego cuando vino aquí hizo la oposición y ahora mismo es ingeniero geógrafo en IGN. Entonces la experiencia que cogió allí con el tema LIDAR, con Fugro, que es una de las principales empresas del sector LIDAR, pues fue enorme. Más cosas. Si queréis hacer, con eso de las prácticas en empresas extranjeras, primero, no tenéis problemas para realizar prácticas en empresas extranjeras, está contemplado la UPM. Es más, si queréis meterlo en Erasmus, que sepáis que está el programa Erasmus Plus, que es el que os permite hacer prácticas en el extranjero. Entonces, si queréis más información, no está por aquí Ramón, creo, pero le preguntáis a Ramón, que es el subdirector, que os dé más información, pero que sepáis que tenéis la parte de Erasmus Plus, con lo cual, imaginaos que conseguís alguna de las posibilidades, becas, ofertas y tal que tengan estas empresas extranjeras, pues lo consultáis y lo mismo con Erasmus Plus podéis llegar a ese acuerdo o cooperación o lo que sea a través de la UPM, o sea que estaría bastante bien. Más, el tema del premio, que habéis dicho tesis, me ha parecido leer maestría también, con lo cual, ¿podría ser máster? Sí, no, de hecho son posgraduado. O sea, vale, tiene que ser sí, es que como a veces las tesinas se confunde a veces, no. Para nosotros tesis es tesis doctoral, pero he visto que es también para máster, entonces sí. Aquí creo que todos los que estéis sois de grado, pero ya daremos comunicación y difusión para la gente de máster, porque sí que tenemos del máster de geomática unos cuantos que claro. podrían ser candidatos. Y luego he visto que no sé la diferencia que hay entre miembros y supporters, ¿cómo lo ponías? Observers, ahora si eso nos lo cuentas, porque me ha parecido ver que está el Ordnance Survey sí. Y sin embargo no está el IGEN o no está nuestro IGN, tal. Entonces, ¿por qué está el Ordnance Survey y no está nuestro IGN? O si el Ordnance Survey no es público y sí que es privado. No, te cuento. Dentro de los estatutos de la asociación se decidió en su momento hacer una distinción y se pusieron una serie de filtros para que entonces los miembros de pleno derecho, que son los que pueden ser miembros de la directiva y pueden votar, son empresas que son privadas en su mayoría, o sea, podrían tener una participación pública, pero tienen que ser mayoría privada. Tiene que estar su sede central en Europa continental, no Unión Europea. Tiene que estar, tener sus propios medios aéreos, aviones y tal. Entonces, si cumplen esas tres normas, pueden ser miembros de pleno derecho. Si no cumplen alguna de ellas, pueden unirse como observers, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, antes les decía, tenemos alguna empresa americana, Wolpert o Copia, que son canadienses y hacen tema de inteligencia artificial. Cumplen con 2 requisitos, pero no con el de tener oficina en Europa, por tanto, son observers. El Ordnance Survey tiene sus propios medios aéreos, está en Europa, porque aunque UK ya no sea la Unión, pero está en Europa, pero es público. Entonces ellos entran en la categoría de observers. ¿Y por qué están ellos y otros no?
Pues porque así lo han decidido. Tenemos, actualmente hay 3 organismos públicos similares al Ordnance Survey. Tenemos también el SDFE, que son los daneses. No es exactamente un instituto geográfico, pero hace las veces es el que realmente gestiona toda la parte de cartografía dentro de Dinamarca. Son, por cierto, buenísimos, o sea, son espectaculares trabajando. Y luego tenemos una organización que es Headwaterhouse Something, que es dentro de Holanda, es el encargado de realizar el modelo digital del terreno del país y la cartografía y demás. Luego tiene una empresa pública que se llama Cadaster, que sería más el equivalente al IGN, pero estos de HWH son los encargados de hacer la cartografía. Y hemos tratado de convencer a otros organismos para que entren, pero cada uno tiene sus tiempos y sus... Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que ya, mis dudas están resueltas. ¿Alguna duda por ahí, chicos, que queráis preguntar? Mira, por aquí, a Inma, a Íñigo. Levantó ya primero Íñigo y ahora ¿qué te pasa? Bueno, mi duda es que nosotros estamos con el otro grado, con el de Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial, y has dicho lo del procesado de datos. Entonces nosotros, todo ese procesado de datos, análisis de datos, lo que es la parte de las IDs y todo eso, porque sé que la parte de teledetección lo has dicho, pero ¿lo tendrían todas las empresas o solamente algunas? Y si podríamos ayudar en gran parte con esa parte, porque has dicho lo de la cartografía aérea, lo de los drones, lo de los aviones y todo eso, pero la otra parte, lo que es el procesado de datos. Pues es una pregunta muy importante, porque sí que es cierto que, claro, nosotros por defecto nos centramos más en esa parte de la adquisición, pero como he dicho, todas las empresas, me atrevería a decir todas, tienen otros departamentos que no es solamente el de captura de datos, ¿de acuerdo? Y uno de los principales problemas que encuentran las empresas a veces es qué hacer con tanta información, ¿de acuerdo? Ahora mismo pues están los productos clásicos que conocemos de siempre, el ortofoto, el DTM, no sé qué tal, pero hay muchísimo interés y muchísima necesidad en los productos derivados, en qué podemos generar a partir de toda esta información que pueda darnos un producto que resuelva una necesidad en otra ingeniería o en otra área. Entonces, realmente, esa separación que tenéis aquí entre las dos áreas es muy interesante, porque realmente hay mucha demanda de técnicos y de gente especializada en qué hacer con esa información. O sea, qué opciones hay. Te voy a añadir una de las empresas, yo conocí algunas, pero está Last Tools, es desarrollo exclusivamente de software. Sí. Desarrollo de software con LIDAR. Y es Last Tools. Sí, Entonces, ahí entre los miembros, y esa no tiene aviones y es simplemente de tratamiento de información, con lo cual ahí podríais entrar. Mira, yo de ahí está Last Tools, que está allí al lado de Riegel, que Riegel lo que tiene son sensores, pero Last Tools, que está allí en medio, allá a la derecha. No, a ver, que no la Y veo. más abajo, ahí Ahí, hay Riegel, pues a la izquierda de Riegel tienes Last Tools, eso es desarrollo de software. Sí. Y Microsoft es hardware de software también, es decir, es zonas donde vosotros podéis entrar perfectamente. Luego, por ejemplo, tenemos un caso muy curioso, que son estos de Fly, ¿de acuerdo? Se unieron hace muy poquito, son un grupo de chicos jóvenes, de eslovenos, que tuvieron el apoyo de su empresa matriz, que está por aquí también, que es Flycom Technologies. Crearon una spin-off que se dedica a hacer clasificación de datos LIDAR mediante inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces ellos están súper especializados en eso, en tratar de automatizar todo el procesado de la nube de datos LIDAR. Son una empresa pequeñita, no sé si ahora son 8 o 10, no lo sé, empezaron hace poco y son un ejemplo muy chulo de cómo el mercado pues, va evolucionando y va dando oportunidades también a gente que viene con conocimientos más actuales, ¿no? Que en este caso estamos hablando de inteligencia artificial, que está en boca de todos, pero todavía no le sabemos sacar partido suficiente. Vale, muchas gracias. Gracias, Ima. Bueno, muchas gracias por vuestra charla, muy interesante. Yo os quería preguntar por el tema de los webinars. Sí. ¿Soléis organizar muchos webinars al año? Y luego, pues también, ¿qué temática abordáis en esos webinars? ¿Quieres responder tú? Pues estamos empezando a hacer cada vez más. Nuestra idea es hacer uno cada 3 meses.
Y la temática es muy variada. Si quieres yo cuento los que conozco y tú cuentas los que se hicieron antes de que yo me uniera a EASI. Pero el último que le hicimos hace 2 semanas era un poco, ese lo organicé yo porque el sector tiene mucha necesidad de mejorar su visibilidad. Yo soy especialista en comunicación y para ahí sí he estado pues escribiendo artículos para revistas, gestionando las redes sociales, pero era un poco para dar herramientas prácticas al sector para decir, por favor, comunicad lo que hacéis, que la gente lo vea, para que podáis atraer talento, para que se conozca de verdad el uso de los datos capturados por cartografía aérea. Luego se han hecho otros muchos más técnicos. Hicimos uno el año pasado bastante interesante de qué está haciendo el sector para compensar la huella de carbono, porque como os podéis imaginar, es un tema delicado. La mayoría de nuestras empresas pues tienen aviones que además ya tienen unos cuantos años, no es fácil tampoco comprarse un avión nuevo, ¿no? Y entonces, ¿qué están haciendo para contaminar menos? Y ahí tuvimos ponentes, vino una persona de Fugro, por ejemplo, pero, o sea, tuvimos como un ponente de una empresa gigantesca que realmente pues tiene todas las herramientas a su disposición para poder compensar, pero también tuvimos otra persona que vino de una empresa que es relativamente pequeña, que están en Austria, de grupo AVT. Bueno, tendrán 200 empleados, pero y que nos está explicando lo que ellos hacen. Entonces, esa es muy interesante, por lo menos para las empresas de ASI, saber cómo lo pueden hacer. Sí. Quizá los webinars hasta ahora han estado un poco más enfocados hacia necesidades de las empresas, ¿vale? de los socios. Y era un poco la idea original, ¿de acuerdo? De hecho, los primeros webinars los hicimos encerrado, no estaban abiertos al público, los hacíamos solo para los miembros. Pero bueno, llegó un momento que dijimos, oye, al final esto que no tiene ningún sentido mantenerlos cerrados, pues los abrimos a todo el mundo y ya está, no pasa nada. Entonces hemos tenido también, tuvimos la ocasión de tener a una profesora de australiana, bueno, ella es búlgara o algo así, pero está en una universidad de Australia, y tuvimos un webinar hace 2 años buenísimo acerca de modelos urbanos a partir de nubes de puntos. Entonces sí que alguna vez intentamos hacer temáticas un poquito más técnicas, pero son muy variados. Realmente la temática es... tratamos de ofrecer cosas que les pueden ser útiles principalmente a los miembros. Ahí sí que no pensamos tanto de puertas afuera, de momento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues si no tenéis más preguntas, demos un fuerte aplauso porque ha estado muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, ya sabéis dónde está vuestra casa y cualquier cosa que queráis organizar nuevamente, pues sabéis que tenéis aquí una escuela más con un montón de estudiantes de grado, de máster, de doctorado para exponer lo que queráis, o sea que muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos por vuestra asistencia.